Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Dana Francesca Ricaldi Vilca. En este caso estoy a cargo de la ponencia sobre la epilepsia y esta exposición va dirigida al doctor Espinosa Colonia David Roldán, director académico de Espacio Médico, y en general a toda la comunidad de Espacio Médico. Bien, vamos a empezar con nuestro índice. ¿Qué puntos vamos a tocar? Vamos a hablar sobre el concepto, la epidemiología, la etiología, la clasificación, la patogenia, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y finalmente vamos a concluir con las preguntas. Antes de empezar, destacamos este documento, este artículo, el cual nos habla de los procesos o de los mecanismos biomoleculares que se encuentran en la epilepsia y la verdad es que toca puntos muy importantes, por lo que es bastante recomendado que lo puedan llegar a leer. Bien, vamos a empezar con el concepto de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia va a ser un trastorno neurológico crónico no transmisible caracterizado por crisis epilépticas recurrentes. Esto es importante ya que una convulsión no significa que la persona ya padezca de epilepsia, ya que según la OMS se nos menciona que aproximadamente hasta el 10% de las personas en todo el mundo llegan a tener una convulsión a lo largo de su vida. Es importante destacar que la epilepsia se va a definir tanto por dos o más convulsiones que no vayan a ser provocadas. En cuanto a las crisis epilépticas recurrentes, van a ser episodios transitorios de actividad neuronal anormal, excesiva y sincrónica en el cerebro. Estas crisis pueden manifestarse de distintas formas, incluyendo alteraciones motoras como las convulsiones. La epilepsia se va a caracterizar justamente por convulsiones recurrentes, que van a ser episodios breves de movimientos involuntarios que pueden involucrar tanto una parte del cuerpo en los casos de una convulsión parcial o todo el cuerpo en casos de una convulsión generalizada. También podemos encontrar alteraciones sensoriales, es decir, percepciones anómalas, tanto como luces, sonidos e incluso hasta olores. También alteraciones autonómicas, como por ejemplo cambios en las funciones de la frecuencia cardíaca o respiratoria. Y de igual forma, alteraciones cognitivas. Esto debido a que la persona puede presentar confusión o incluso la pérdida de la conciencia. Bien, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la epileptogénesis. ¿Qué es la epileptogénesis? Bien, la epileptogénesis es el proceso por el cual un cerebro normal se transforma en uno propenso a generar convulsiones y a desarrollar epilepsia. Es decir, va a abarcar el conjunto de cambios que van a ocurrir en el cerebro y que a partir de este estado normal van a llevar a la aparición de convulsiones y el establecimiento de la epilepsia. Estos cambios van a generar un ciclo que va a facilitar tanto la aparición y la persistencia de las convulsiones, por lo que es fundamental conocerla porque de esta forma nos puede ayudar a identificar cómo y por qué se establece un estado epileptogénico, lo cual a su vez también va a abrir la puerta a intervenciones tempranas y a tratamientos mucho más efectivos. Bien, ahora pasando a la epidemiología, vamos a hablar en primer lugar de la epidemiología mundial. Bien, ¿qué nos dice la epidemiología? Nos dice que aproximadamente unos 50 millones de personas padecen epilepsia en todo el mundo, lo cual la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes a nivel mundial. También se nos menciona que desde 4 a 10 personas de 1000 van a presentar epilepsia activa, la cual es una epilepsia que va a presentarse con ataques continuos y que necesita de tratamiento. Bien, las personas diagnosticadas con epilepsia anualmente son 5 millones, de las cuales el 80% pertenece a países de bajos y medianos ingresos. Esto puede deberse a que estos países justamente tienen un mayor riesgo de enfermedades endémicas, como por ejemplo la neurocisticercosis. También en estos países podemos encontrar una mayor incidencia de lesiones causadas por accidentes de tránsito, también traumatismos relacionados con el parto, variaciones en la infraestructura médica, la disponibilidad que hay en programas de salud preventiva y también el acceso que tienen a la atención.
Bien, también se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente. Esto nos hace ver que la importancia de un correcto diagnóstico y tratamiento. También se nos menciona que tres cuartas partes de las personas afectadas que viven en países de bajos ingresos no reciben el tratamiento adecuado, destacando la importancia que tiene esto, ya que una mejora significaría que un mayor porcentaje de personas podrían llegar a vivir tranquilamente sin convulsiones. En cuanto al riesgo de muerte, el riesgo de muerte prematura con personas con epilepsia se incrementa hasta 3 veces más que en la población general. Esto debido a que en la epilepsia, dependiendo de la gravedad, existe un término denominado SUDEP, la cual es la muerte súbita inesperada generada por la epilepsia. En cuanto al 62% de los países de América Latina y el Caribe, se han reportado tener al menos un anticonvulsivo. Sin embargo, la mayoría de veces estos están disponibles solo en niveles secundarios y terciarios de salud, lo cual hace mucho más difícil para las personas que solo puedan acceder al nivel de atención primaria, que puedan tener al menos un anticonvulsivo y puedan tratar de mejor forma la epilepsia. En cuanto a la mortalidad por epilepsia, podemos ver que en América Latina y el Caribe es de 1,04 por 100.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos y Canadá es de 0,5 por cada 100.000 habitantes. Esto se puede explicar justamente por la diferencia que hay en el acceso a la salud, a los anticonvulsivos y el contraste existente que hay entre la atención a la salud en los países de altos recursos y los países de bajos y medianos ingresos. Bien, ahora en cuanto a la epidemiología nacional, según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el Perú, se estima que aproximadamente medio millón de peruanos padecen de epilepsia. Esto representa un gran reto en la salud pública porque hablamos de un número bastante elevado de pacientes que necesitan un diagnóstico y tratamiento adecuados. También se nos menciona que fue la primera causa de morbilidad en pacientes en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, lo cual refleja justamente la magnitud que tiene este problema en nuestro país. De igual forma, la prevalencia en la población es aproximadamente de 11,9 a 32,1 por cada 1.000 peruanos, lo cual nos muestra que dependiendo de la región en la que nos encontramos, va a haber un rango significativo de personas con epilepsia. Y en cuanto a la respuesta al tratamiento, se dice que aproximadamente un 70% de los pacientes son farmacosensibles, lo cual quiere decir que sí responden bien a los medicamentos antiepilépticos. Sin embargo, el 30% de las personas, es decir, 150.000 peruanos, son farmacoresistentes, lo cual quiere decir que no van a responder correctamente a estos fármacos y van a necesitar de estrategias terapéuticas mucho más especializadas, ya sea desde dietas aún más especiales junto con opciones quirúrgicas. Ahora, en cuanto a un estudio realizado en el Hospital Cayetano Heredia en el 2021, podemos ver que en cuanto a los niños, hubo una mayor predominancia en el sexo masculino, encontrándonos con un 73,9% de estos. También, respecto al grupo etario, podemos ver que la predominancia se da a nivel de la infancia. Y en cuanto a la causa, vamos a poder encontrar que va a haber una gran diversidad de causas, sin embargo, las cuales van a predominar van a ser las causas de epilepsia de origen desconocido, también por malformaciones cerebrales, y seguidas por una epilepsia de causa genética. Bien, hablando de causas, es importante que entendamos la etiología de la epilepsia. Bien, la etiología de la epilepsia va a ser bastante heterogénea y multifactorial, por lo cual va a terminar clasificándose en 6 categorías principales según la Liga Internacional contra la Epilepsia.
En primer lugar, vamos a tener a las causas estructurales. Bien, las causas estructurales van a generar alteraciones anatómicas en el cerebro que pueden predisponer a una epilepsia al interferir con la conectividad neuronal normal, ya que normalmente lo que va a suceder es que va a haber un equilibrio tanto de la inhibición como de la excitación. Sin embargo, al encontrarnos con cambios estructurales, este equilibrio puede verse afectado e inclinándose hacia una mayor excitabilidad. Con unos ejemplos se va a poder entender mejor. En primer lugar, tenemos al daño cerebral prenatal y perinatal. Bien, ahora, como ejemplo podemos mencionar a la hipoxia perinatal. La hipoxia perinatal tiene como un efecto una mayor liberación de glutamato. ¿Y qué es el glutamato? El glutamato va a ser el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Por lo cual, al haber una mayor liberación de glutamato, entonces eh, esto va a desencadenar que haya mucha más excitabilidad neuronal, contribuyendo de esta forma a la epilepsia. También podemos encontrar daños, traumatismos durante el parto, los cuales van a terminar afectando el desarrollo normal del cerebro y promoviendo de esta forma que se formen circuitos epileptogénicos, es decir, que pueden ser foco de origen de la epilepsia. Por otro lado, también tenemos a malformaciones cerebrales congénitas. Estas pueden alterar la organización de la corteza cerebral, generando focos epilépticos. Los focos epilépticos van a ser zonas específicas del cerebro en las cuales se desencadena este incremento de excitabilidad y termina desencadenando la epilepsia. También vamos a tener traumatismos craneoencefálicos graves. Estos pueden desencadenar una epilepsia postraumática debido al daño axonal, a hemorragias intracraneales o a cicatrices gliales, que también actúan como focos epilépticos. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares, tanto el isquémico como el hemorrágico también pueden causar epilepsia. Las, esto debido a las lesiones neuronales y los procesos inflamatorios que afectan la excitabilidad neuronal. Esto es importante destacar ya que en la fisiopatología vamos a ver que la inflamación cumple un papel muy importante al momento de incrementar la excitabilidad. Ahora, pasando por las causas genéticas, se han identificado múltiples genes relacionados con epilepsias, clasificadas tanto en monogénicas como en poligénicas. Empezando por los síndromes epilépticos monogénicos, vamos a empezar por el síndrome de Dravet. Este síndrome de Dravet va a tener mutaciones en el gen SCN1A. Este gen se va a encargar justamente de codificar las subunidades de los canales de sodio neuronales. Y como sabemos, el sodio es importante para que se dé la despolarización y por ende generar un potencial de acción. Ahora, en cuanto a la epilepsia mioclónica juvenil, esta va a estar asociada en mutaciones de los genes GABRA1 y también el EFHC1. ¿Qué efecto van a tener estos genes? Bien, estos se van a encargar de controlar la neurotransmisión inhibitoria, por lo cual si se da una mutación en estos genes, entonces se va a afectar esta neurotransmisión inhibitoria. Y si no hay una correcta inhibición, entonces lo que va a predominar va a ser la excitación. Ahora también, finalmente, tenemos a la epilepsia benigna neonatal familiar, en la cual vamos a encontrar mutaciones en los genes KCNQ2 y 3. Estos genes prácticamente se van a encargar de la expresión de los canales de potasio, que como sabemos también cumple un papel importante en el momento de la sinapsis, ya que se van a encargar de una hiperrepolarización. Ahora, pasando finalmente con las epilepsias de base poligénica, podemos ver que son epilepsias que no van a depender solo de una mutación, sino también de la interacción de múltiples genes que van a afectar la excitabilidad cerebral. Ahora,
Como tercer punto tenemos a las causas infecciosas. Las infecciones del sistema nervioso central pueden provocar epilepsia al generar inflamación, daño tisular y cambios en la conectividad neuronal. Como ejemplo, podemos mencionar a la neurocisticercosis. Como sabemos, la neurocisticercosis va a ser una infección parasitaria producida por Taenia soli. Esta es frecuente en regiones endémicas y va a causar calcificaciones en el cerebro que van a actuar como foco epiléptico, por lo cual contribuyen a la formación, a la formación de la epilepsia. Y finalmente, como otros ejemplos, tenemos a la meningitis y a la encefalitis, tanto de las bacterianas y virales. Esto debido a que van a producir pueden llegar a inducir una epilepsia postinfecciosa, en la cual se va a destacar nuevamente el papel de la neuroinflamación. Ahora, en cuanto a las causas metabólicas, vamos a encontrar como ejemplos a la déficit de la piridoxina, también conocida como vitamina B6. Esta es esencial para la síntesis de GABA y como sabemos, GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Por lo cual, si hay una deficiencia de GABA, entonces se va a generar una hiperexcitabilidad neuronal al no encontrarse dicho neurotransmisor. Ahora, también podemos encontrar la deficiencia cerebral de folato. Esta va a afectar la síntesis de neurotransmisores y también a la mielinización, por lo cual va a predisponer que la epilepsia se produzca ya desde la infancia. Y finalmente tenemos a las aminoacidopatías, como por ejemplo la fenilcetonuria y la homocistinuria. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Bien, se va a producir una acumulación de metabolitos neurotóxicos que van a alterar la neurotransmisión y van a provocar daño cerebral, generando de esta forma las crisis epilépticas. Ahora, en cuanto a las causas inmunológicas, vamos a encontrar enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la encefalitis autoinmune con anticuerpos anti-EMTA. Bien, ¿qué son los receptores EMTA? Bien, estos son un tipo de receptor que se encarga de recibir al glutamato y por ende generar una mayor excitabilidad. Entonces, si hay un error, si se producen anticuerpos contra este receptor de glutamato, entonces el glutamato no va a poder ser recibido de la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El cuerpo va a identificar esto como una falta de excitación y va a terminar desencadenando una inhibición neuronal, disminuyendo la inhibición neuronal, ya que como hay poca excitación, entonces el cuerpo lo identifica como que tenemos que disminuir la inhibición neuronal para que de esta forma se puedan facilitar más descargas excitatorias, lo cual termina contribuyendo a la producción de epilepsias espontáneas. Ahora, finalmente, vamos a tener a causas desconocidas. Esto debido a que va a haber un gran número de casos en los cuales la epilepsia va a seguir sin poder identificarse, por lo cual se resalta la necesidad de que pueda haber muchas más investigaciones para que de esta forma se pueda dar un mejor manejo para la epilepsia. Bien, ahora vamos a empezar mencionando la clasificación, ya que es importante que podamos identificar los diferentes tipos de epilepsia, empezando por las crisis de inicio focal. Bien, estas crisis de inicio focal van a comenzar en una parte específica del cerebro y pueden afectar distintos niveles de conciencia. Vamos a poder ver que se van a dividir en dos tipos, según el estado de conciencia del paciente. Tenemos la conciencia preservada, en la cual el paciente es consciente de lo que ocurre. Y también tenemos a la conciencia alterada, en la cual hay una afectación del estado de conciencia, es decir, la persona no es consciente de lo que está ocurriendo al momento de que padece esta crisis epiléptica.
A su vez, estas crisis focales también pueden clasificarse en inicio motor y en inicio no motor. En cuanto a las crisis de inicio motor, estas van a afectar el movimiento del paciente y pueden manifestarse tanto como automatismos. ¿Qué son los automatismos? Van a ser movimientos repetitivos como parpadear, masticar o frotarse mucho las manos. También vamos a tener manifestaciones atónicas en las cuales va a haber una pérdida repentina del tono muscular, lo cual puede desencadenar caídas en el paciente. También tenemos a las manifestaciones clónicas, que van a ser movimientos rítmicos y repetitivos de contracción y relajación muscular. Esto debido a que el organismo va a tratar de controlar estas contracciones, pero no va a poder hacerlo de forma óptima, por lo cual va a generar un movimiento repetitivo de contracción, relajación, contracción, relajación. También vamos a encontrar al espasmo epiléptico, el cual va a tratarse de contracciones musculares bruscas y sostenidas. También tenemos a la hiperkinética, la cual va a consistir en movimientos exagerados o violentos, como patadas. También vamos a encontrar a la mioclónica, la cual va a ser sacudidas musculares breves e involuntarias. Y finalmente a las manifestaciones tónicas, las cuales van a consistir en una rigidez sostenida en ciertos músculos. Ahora, en cuanto al inicio no motor, vamos a tener que estas crisis van a afectar a otras funciones del cuerpo sin involucrar el movimiento significativo. En este caso vamos a encontrar a la crisis autonómica de inicio no motor, en la cual vamos a ver síntomas relacionados con el sistema nervioso autónomo, como sudoración o palpitación. También tenemos a la detención del movimiento, del comportamiento, en el cual el paciente se va a quedar inmóvil y sin respuesta. También tenemos, por otro lado, las manifestaciones cognitivas, en las cuales va a haber una alteración en el pensamiento o la percepción, en la cual el paciente puede presentar confusión o alucinaciones. En cuanto al emocional, tenemos cambios súbitos de las emociones como miedo o tal vez alegría intensa. Y finalmente tenemos al sensorial, en el cual va a haber una percepción anormal de los sentidos, como ver luces o sentir parestesias. Y respecto a una crisis, si una crisis focal se expande y afecta a ambos hemisferios, entonces se va a denominar una focal abilateral tónica clónica. Ahora, en cuanto a las crisis de inicio generalizado, aquí las crisis van a afectar a ambos hemisferios cerebrales desde el inicio, a diferencia de en el caso del inicio focal, que empieza en un hemisferio y luego pasa a otro hemisferio. En el inicio generalizado empieza en ambos hemisferios, de esta forma causando síntomas mucho más amplios. Se van a dividir en dos grupos principales. En las motoras vamos a tener a la tónico-clónica, que va a empezar con una rigidez muscular intensa, seguida de sacudidas repetitivas, generalmente acompañadas de pérdida de conciencia. También vamos a tener clónica, en la cual va a haber movimientos repetitivos de sacudidas, pero sin la fase tónica previa. También vamos a tener al tipo tónica, en el cual va a haber una contracción sostenida de los músculos sin sacudidas. También a la mioclónica, en la cual va a haber sacudidas musculares súbitas y breves que pueden afectar todo el cuerpo o solo algunas extremidades. Luego tenemos a la mioclónica tónica clónica, en la cual va a haber una combinación de las fases que ya mencionamos. También en la mioclónica tónica, en este caso van a haber sacudidas musculares seguidas de la pérdida repentina del tono muscular. Final- Finalmente también tenemos a tipo tónica, en la cual va a haber una pérdida repentina del tono muscular, causando caídas bruscas, y el espasmo epiléptico, en el cual va a haber una contracción muscular súbita y sostenida similar a un sobresalto. En cuanto a la no motora,
se va a caracterizar por una breve desconexión con el entorno y puede ser de tipo típica, en la cual va a haber una pérdida breve de la conciencia sin movimientos anormales, atípica, en la cual es similar a la típica, pero con un inicio y final menos definido. La mioclónica, que va a estar acompañada de movimientos musculares involuntarios, y la mioclónica palpebral, en la cual vamos a encontrar movimientos repetitivos y rápidos, pero de los párpados. Y bien, para concluir, tenemos a el inicio desconocido, a las crisis de inicio desconocido. Van a ser un tipo de crisis en los cuales no se puede determinar exactamente el origen de la crisis y por ende se clasifica como inicio desconocido. Dentro de esta categoría vamos a encontrar a los motores, en los cuales van a estar incluidos los tipos tónica-clónica, la cual va a ser similar a la del inicio generalizado, pero sin la certeza de su origen. También otro motor, en el cual va a ser movimientos anormales que no encajan con las otras categorías. Y en el caso de las no motoras, vamos a tener a la detención del comportamiento, en la cual el paciente va a dejar de responder y va a parecer ausente. Además, en caso de que no se pueda clasificar en ninguna de las categorías ya mencionadas, simplemente se considera como no clasificada de inicio desconocido. Bien, con eso terminamos con la clasificación y podemos pasar a la fisiopatología. Bien, ahora, para entender mejor la fisiopatología, es importante que podamos comprender y tengamos en cuenta a la sinapsis química. Esta sinapsis química va a ser un proceso fundamental para la comunicación entre neuronas y va a ser un punto de conexión entre una neurona presináptica y una neurona posináptica. Bien, vamos a empezar mencionando a los componentes que encontramos por acá. Vamos a encontrar a nuestra neurona presináptica, vamos a encontrar a nuestras vesículas que van a contener neurotransmisores, vamos a encontrar a nuestra hendidura sináptica, que va a ser este espacio entre estas dos neuronas, a nuestra neurona posináptica, la cual va a contener a los receptores de los neurotransmisores, y también vamos a encontrar a nuestra glía neuronal. Bien, ahora con esto en mente vamos a empezar a explicar los pasos que van a estar comprendidos en la sinapsis química. Bien, en primer lugar vamos a tener a que va a haber una síntesis y un ensamblamiento de los neurotransmisores en vesículas dentro de la neurona presináptica. Una vez que el potencial de acción llega a la terminal presináptica, lo que va a ser activar estos canales de calcio dependientes de voltaje, que van a permitir que se dé el ingreso de calcio. Una vez que ingresa el calcio, lo que va a permitir va a ser que la vesícula que contiene el neurotransmisor pueda ser liberada. Esto no lo hace sola, también lo hace con la participación del complejo tipo SNER, en la cual justamente la subunidad de SNAP25 va a permitir que la membrana de la vesícula que contiene el neurotransmisor se fusione con la membrana del terminal presináptico. Una vez de que se da esta fusión de membranas, lo que va a suceder es que el neurotransmisor va a ser liberado a la hendidura sináptica. Y una vez que este neurotransmisor es liberado a la hendidura sináptica, es captado por diferentes tipos de receptores, los cuales pueden causar tanto que el canal se abra o se cierre. Esta acción, este tipo de recepción, dependiendo del neurotransmisor, puede generar tanto un potencial excitatorio o inhibitorio. Además, una vez de que el neurotransmisor ya cumplió con su función, este puede ser recaptado por la glía o también puede ser degradado por una enzima encargada de degradar al tipo de neurotransmisor que podamos encontrar. Además, también la membrana de la vesícula que se fusionó con la membrana presináptica vuelve a ensamblarse
para que de esta forma no haya un incremento masivo de la membrana de la neurona presináptica, para que de esta forma se pueda reutilizar y nuevamente pueda ensamblarse con neurotransmisores y que se repita el proceso. Bien, con todo esto en mente, podemos hablar de dos neurotransmisores muy importantes, los cuales son el glutamato y GABA. Bien, empezando por el glutamato. ¿Qué es el glutamato? Bien, el glutamato va a ser el neurotransmisor excitador más abundante en el sistema nervioso central. Este es fundamental para procesos como la memoria, el aprendizaje, la plasticidad neuronal y va a actuar sobre distintos tipos de receptores, entre los cuales vamos a encontrar a los receptores AMPA, que van a permitir el ingreso de iones sodio en las células, despolarizando la membrana y facilitando la transmisión rápida del impulso nervioso. También vamos a encontrar a los receptores EMDA, los cuales van a permitir el ingreso de calcio, además de sodio, lo cual va a permitir que se activen cascadas intracelulares importantes para que se pueda dar la sinapsis, así como también la despolarización de la membrana. Por otro lado, también tenemos al receptor kainato, el cual va a encargarse de regular la excitabilidad neuronal y puede activar tanto respuestas excitatorias rápidas como efectos moduladores a largo plazo. Estos han sido los receptores ionotrópicos, es decir, que actúan mediante iones. Sin embargo, también vamos a encontrar receptores de tipo metabotrópicos, como el mGlu. Este va a encargarse de regular la actividad neuronal, pero a través de proteínas tipo G, modulando de esta forma la liberación de neurotransmisores y la plasticidad sináptica. Se va a dividir en tres grupos según su función. En primer lugar, vamos a tener al grupo de los mGlu1 y el mGlu5. Estos van a pertenecer al grupo 1. Estos van a encargarse de aumentar la excitabilidad neuronal. Por otro lado, también tenemos al grupo 2, el cual va a incluir al tipo 2 y 3. Y también vamos a tener al grupo 3, que va a incluir a los mGlur tipo 4 y tipo 6 y 8, los cuales van a tener la función de inhibir la liberación de glutamato y por ende reducir la actividad neuronal excesiva. Bien, ahora vamos a tener, por otro lado, al neurotransmisor GABA. ¿Qué es el neurotransmisor GABA? Bien, GABA, también conocido como ácido gamma aminobutírico, este va a ser el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro. Su función en sí es reducir la excitabilidad neuronal y prevenir que no haya una hiperactividad en el sistema nervioso. Este va a actuar sobre dos tipos de receptores. En primer lugar, tenemos a GABA-A, que van a ser receptores de tipo ionotrópicos, que van a permitir que se dé la entrada de iones cloro. Al permitir que entren estos iones cloro, entonces van a causar, por ende, una hiperpolarización en la membrana, lo cual va a disminuir la probabilidad de que esta célula pueda excitarse y desencadenar un potencial de acción. Por otro lado, también tenemos a los receptores tipo GABA B, en los cuales van a ser receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G. Estos van a reducir la liberación de neurotransmisores excitadores como glutamato y van a disminuir también la actividad neuronal a través de la apertura de canales de potasio. Si se abren los canales de potasio, entonces el potasio va a poder salir de la célula, va a poder salir de la neurona y al momento de salir, por ende, va a causar una hiperpolarización, disminuyendo de esta forma en que se pueda generar un potencial de acción excitatoria. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia que tienen el glutamato y GABA? Bien, estos neurotransmisores son bastante importantes ya que debe haber un equilibrio tanto en la excitación como en la inhibición. Este equilibrio va a ser esencial para un funcionamiento normal del cerebro. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder en la epilepsia? En la epilepsia lo que va a suceder va a ser un incremento de la excitabilidad neuronal
junto con una disminución de la inhibición neuronal. En cuanto al aumento de la neurotransmisión glutamatérgica, lo que vamos a poder encontrar va a ser una mayor liberación de glutamato, así como una hiperactivación de los receptores tipo AMPA y EMDA, lo cual va a causar, por ende, una entrada excesiva de calcio y sodio, aumentando de esta forma la excitabilidad neuronal. De igual forma, va a haber una reducción en la recaptación de glutamato debido a la disfunción de los transportadores gliales, prolongando de esta forma su activación en la sinapsis, ya que si se libera bastante glutamato en la hendidura sináptica y todos los receptores de glutamato están activos, entonces lo que va a suceder es que la glía, que es la encargada de recepcionar, de recaptar este glutamato que ya ha cumplido con su función, al haber tanto, no va a poder cumplir con su trabajo de forma óptima. Y si no se recapta glutamato, entonces va a seguir en la hendidura cinética y va a seguir uniéndose a sus receptores y va a prolongar su acción en la sinapsis. Bien, en cuanto a la disminución de la neurotransmisión GABAérgica, lo que vamos a encontrar va a ser una reducción en la sinapsis o en la síntesis o en el número o en la liberación de GABA. ¿Qué quiere decir? Que no se va a poder producir o no va a haber una producción o liberación correcta de neurotransmisor GABA, por lo cual no va a tener su efecto inhibitorio. También puede haber una disminución de la función o número de receptores de tipo GABA A y GABA B. Entonces, si esto debido a que usualmente si el paciente presenta muchas crisis epilépticas, entonces el paciente va a generar de alguna forma un tipo de adaptación, por lo cual el cuerpo ya no termina por producir suficientes tipos de receptores GABA A o GABA B. Entonces, si hay una menor eficacia de la neurotransmisión inhibitoria, se va a impedir una regulación de la actividad neuronal excesiva, contribuyendo de esta forma a la epilepsia. También podemos encontrarnos con una neuroplasticidad normal. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden perder interneuronas inhibitorias, es decir, neuronas que van a encargarse de liberar GABA. Si ya no se encuentran suficientes interneuronas que van a encargarse de liberar GABA, entonces ya no va a haber una correcta inhibición y se va a favorecer la hiperexcitabilidad. También podemos encontrarnos con alteraciones en la función de los receptores tipo GABA-A, ya que en algunas epilepsias se ha podido ver que los receptores tipo GABA-A pueden volverse menos sensibles al GABA, disminuyendo de esta forma su efecto inhibitorio. Bien, ahora, pasando como por esta imagen, vamos a identificar qué componentes tenemos. Por acá, bien, acá tenemos a nuestra neurona presináptica, tenemos a nuestra neurona postsináptica, tenemos a nuestra hendidura sináptica, los componentes que vimos en nuestra sinapsis química. Sin embargo, podemos ver también la presencia de la microglía y la presencia de los astrocitos. También podemos ver unas imágenes de forma tridimensional de los receptores tipo EMDA, los receptores tipo GABA y también a un receptor importante que vamos a ver, el cual es el receptor de la interleucina 1. Bien, para poder explicar bien esta imagen, lo que tenemos que tener en cuenta va a ser un concepto muy importante, el cual es la neuroinflamación. La neuroinflamación, como su propio nombre lo dice, va a tratarse de una inflamación a nivel neuronal. Sin embargo, ¿qué efecto tiene la neuroinflamación en la epilepsia? Bien, la neuroinflamación contribuye de forma excesiva a la epilepsia y uno de los efectos que tiene es que al encontrarse, por ejemplo, en esta imagen, al encontrarnos con un caso de inflamación a nivel neuronal, lo que va a suceder es que nuestra glía, la microglía, va a liberar citocinas inflamatorias como por ejemplo la interleucina 1.
Esta interleucina 1 va a ser recaptada por su receptor de interleucina 1. Este receptor se va a encontrar en el astrocito. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué efecto negativo tiene que contribuye a la epilepsia? Bien, normalmente en el astrocito vamos a encontrar un receptor tipo GLT1. Este receptor tipo GLT1, lo que va a suceder es que tiene la función de recaptar el glutamato. Como ya vimos, es necesario que el glutamato en general, que los neurotransmisores sean recaptados por la glía o que sufran de una degradación enzimática para que de esta forma su función no se vea prolongada. Entonces, normalmente este receptor se va a encargar de recaptar al glutamato para que de esta forma ya no se continúe con la excitación. Sin embargo, una vez que el astrocito recibe a la interleucina 1, una interleucina inflamatoria, lo que va a suceder es que se va a activar su receptor. ¿Y qué efecto tiene? Bien, el efecto que tiene es de disminuir, es decir, reducir la expresión de dicho transportador GLT1. Entonces, si ya no nos encontramos con dicha proteína, ya no nos encontramos con GLT1, lo que va a suceder es que va a aumentar la concentración de glutamato en la hendidura sináptica, ya que no va a tener la proteína principal que se encarga de recaptarlo. Y al quedarse todavía acá el glutamato, entonces va a unirse, va a seguir uniéndose a sus receptores y prolongando su acción excitatoria. Bien, con esto en mente hemos podido ver un poco de la participación de la neuroinflamación en la epilepsia. Sin embargo, hay muchas funciones más que cumplen la neuroinflamación que vamos a hablar a continuación. Bien, vamos a empezar por describir qué componentes vemos en esta imagen. Vamos a desglosarla de poco a poco para que se pueda entender de mejor forma. Bien, vamos a encontrar en primer lugar a nuestra microglía. Como ya vimos, también tenemos a nuestro astrocito, también tenemos a nuestra neurona en general, nuestros sitios presinápticos, posinápticos, y también tenemos a células de la barrera hematoencefálica, junto con leucocitos y otras proteínas. Bien, vamos a empezar por esta parte. Bien, como ya sabemos, como ya hemos visto en la etiología, van a haber diversas causas que pueden desencadenar una inflamación a nivel neuronal. Entonces, como va a haber una inflamación, la glía en general va a ser activada. Como podemos ver acá, nos encontramos con una microglía que ha sido activada. ¿Qué efecto va a tener esta microglía activada? Bien, lo que va a ser liberar citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y también interleucina 6, junto con otras sustancias como las prostaglandinas 2 y enzimas como el COX-2 y también la fosfolipasa A2. Entonces, para ordenarlos, vamos a empezar con esta parte. Bien, como sabemos, la fosfolipasa va a ser una enzima clave para la producción de los mediadores inflamatorios como las prostaglandinas. Pero, ¿cómo es que sucede esto? Bien, la fosfolipasa 2 va a permitir que se forme el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, mediante la enzima ciclooxigenasa 2, lo que va a producir va a ser la prostaglandina tipo E2. ¿Y qué efecto tiene esta prostaglandina 2? Bien, lo que va a suceder es que esta va a ser recaptada por el astrocito. Se va a unir a sus receptores en el astrocito. Pero, ¿qué efecto tiene? Bien, va a funcionar como un mediador estimulante para la liberación de glutamato. Es decir, una vez que el astrocito identifica a esta prostaglandina, el efecto que tiene es de liberar más glutamato. Y este glutamato al ser liberado, por ende va a incrementar su acción, ya que se va a unir a sus receptores, fomentando aún más la hiperexcitabilidad. Bien, también podemos ver que en cuanto al, a la interleucina 1 beta,
lo que va a estimular va a ser un incremento en la expresión de los receptores tipo EMDA. Al momento de incrementarse la expresión de dichos receptores tipo EMDA, lo que va a suceder es que van a haber más espacios para que el glutamato, que también ha sido liberado, pueda unirse. Entonces, al haber más receptores de glutamato, junto a más glutamato, esto incrementa aún más que la hiperexcitabilidad. También tenemos que, como la microglía va a liberar el factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a suceder es que también va a incrementarse la expresión de los receptores AMPA, que también contribuyen a la excitabilidad, al despolarizar, permitir tanto la ingresa de sodio y generando de esta forma un ciclo que permite que se pueda formar la epilepsia. También, por otro lado, vemos que se va a activar el factor nuclear kappa beta, el cual va a permitir que de esta forma se puedan seguir produciendo más citocinas inflamatorias. Otro papel que podemos ver de la interleucina 1 beta también es que va a fomentar que se dé la transcripción de la metaloproteasa tipo 9, la cual cumple una función en el momento de degradar la barrera hematoencefálica, lo cual va a ser explicado con mayor detalle cuando lleguemos a esta parte. Bien, como ya hemos visto, va a haber una liberación de diversos tipos de interleucinas proinflamatorias, en general de citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, también vamos a encontrar que la diversidad de los tipos de células neuronales van a encargarse de liberar también quimiosinas como la CCL2 y la CXCL12, entre otras. ¿Y qué efecto van a tener? Bien, estas quimiosinas se van a unir a su receptor de quimiosinas, activando de esta forma, contribuyendo más a la activación de la microglía. Y al momento de unirse a la microglía, lo que va a ocurrir es que va a estimular, como ya vimos, a la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y qué efecto va a tener? Bien, lo que va a hacer no solo va a contribuir a la expresión de los receptores tipo AMPA, sino también va a contribuir a que la neurona presináptica se pueda dar la liberación de glutamato, es decir, va a estimular a que más glutamato sea liberado. Y este glutamato que es liberado al unirse con sus receptores en el sitio postsináptico, lo que va a suceder es que va a liberar un factor activador de plaquetas. ¿Y qué función tiene el factor activador de plaquetas? Bien, este factor activador de plaquetas, al unirse a su receptor en la neurona presináptica, en el sitio de la neurona presináptica, lo que va a suceder es que va a estimular a que más glutamato sea liberado. Es decir, podemos ver que ocurre un ciclo para que haya una mayor liberación y una mayor recaptación de glutamato, contribuyendo obviamente a la excitabilidad. Bien, además de esto, también va a encargarse de que se dé una mayor expresión también del COX-2 para que de esta forma se pueda liberar aún más prostaglandinas y pueda repetirse todo un proceso de continua excitabilidad. Además, también estas quimiosinas, en estos receptores de quimiosinas, los vamos a encontrar también en las células de la barrera hematoencefálica. Al momento de activarse van a permitir que mediante proteínas de adhesión y de reclutación de células inflamatorias se puedan unir a células como leucocitos. Esta unión va a permitir que se dé tanto la liberación de más quimiosinas, de interleucinas como la 1 beta y también de la metaloproteasa 9. Esta metaloproteasa 9, como ya mencionamos, va a encargarse de debilitar la barrera hematoencefálica al romperla, ya que va a romper las uniones que existen entre estas células. Y al romperla, lo que va a permitir es que puedan ingresar proteínas como la albúmina. ¿Y qué efecto va a tener la albúmina? Bien, la albúmina, al unirse a su receptor tipo 2 en el astrocito, lo que va a suceder es que va a permitir que se pueda incrementar la transcripción del factor de crecimiento transformante beta.
¿Y qué efecto va a tener este factor de crecimiento transformante beta? Bien, si bien va a interferir con el buffer de potasio glutamato, también un efecto importante que va a tener va a ser el de contribuir a que se dé una sinaptogénesis excitatoria. Es decir, que este factor de crecimiento va a contribuir a que se pueda producir una sinapsis en la cual se va a liberar glutamato, pueda ser recepcionado y de esta forma se continúe con el ciclo de la excitación. Bien, y para concluir también con el astrocito, podemos ver que el astrocito va a tener una función importante al liberar este factor de necrosis tumoral alfa, ya que, ¿qué efecto va a tener? Bien, lo que va a ocurrir es que va a generar que haya una endocitosis en los receptores tipo GABA. Entonces, si hay una endocitosis de los receptores tipo GABA, por más que se busque liberar GABA para que se pueda reducir toda esta excitación neuronal que está ocurriendo a causa de la neuroinflamación, por más que se intente regular, no se va a poder porque estos factores liberados por el astrocito, lo que va a suceder, van a generar que los receptores encargados de justamente recibir este neurotransmisor inhibitorio ya no se encuentren, mientras que, por otro lado, van a encargarse de liberar más quimiosinas encargadas de que haya una mayor expresión de receptores de glutamato. Es decir, va a encargarse de que no pueda haber una correcta inhibición, mientras que busca que haya una mayor excitación. Como podemos ver, la neuroinflamación en general cumple un papel muy importante, ya que contribuye a la formación de ciclos continuos que se van a repetir, favoreciendo a la epilepsia. Bien, con esto en mente, podemos pasar a este pequeño punto para terminar con la fisiopatología. Bien, ahora vamos a entender esta imagen. Como sabemos, como ya hemos visto, bajo condiciones normales el glutamato es liberado por su hendidura sináptica, es eliminado rápidamente por sus transportadores y para que de esta forma ya no se pueda dar una sobreestimulación. Sin embargo, cuando hay un exceso de glutamato o una disminución en su recaptación, la concentración sináptica de este neurotransmisor se va a elevar de forma patológica. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bien, el receptor EMDA, vamos a enfocarnos en este receptor. El receptor EMDA, como ya sabemos, va a ser permeable tanto a iones como el calcio, al sodio y hasta el potasio. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar principalmente en el flujo de calcio. Bien, para activarse de forma significativa, el receptor no solo requiere de su unión a glutamato, sino también de una despolarización de la membrana que pueda expulsar el magnesio que se va a encontrar en en dicho receptor que va a encargarse de bloquear. Bien, una vez que la membrana celular es despolarizada, este magnesio se va a expulsar y va a permitir que se pueda activar dicho canal. Y al activarse, va a permitir el ingreso de calcio. Entonces, este ingreso masivo de calcio, lo que va a suceder es que lo que va a suceder va a ser que va a tener efectos negativos, ya que al ser excesivo, este ingreso excesivo de calcio, lo que puede generar es que haya una activación de enzimas intracelulares, como por ejemplo las nucleasas. Las nucleasas pueden fragmentar ácidos nucleicos, causando daño tanto al ADN como al ARN. También tenemos a las proteasas, las cuales van a encargarse de degradar proteínas estructurales y funcionales de la célula. También podemos encontrarnos lipasas que van a romper los lípidos de membrana, generando la liberación de ácidos grasos, como el araquidónico, que como ya vimos, y también de esta forma alterando la integridad de la membrana. Por otro lado, también podemos ver que se va a dar la liberación de enzimas como la sintasa de óxido nítrico,
la cual va a tener un efecto al producir óxido nítrico, que en exceso va a contribuir al daño oxidativo y a una disfunción mitocondrial. Bien, en cuanto al daño mitocondrial, ¿qué es lo que va a suceder? El exceso de calcio se va a acumular en la matriz mitocondrial, lo cual va a afectar a la fosforilación oxidativa y puede provocar una apertura de un poro de transición mitocondrial. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando este poro se abre de forma patológica, lo que va a suceder es que va a despolarizar la membrana interna de la mitocondria. ¿Y esto qué va a producir? Va a generar que haya una reducción de la producción de ATP. Y si hay una reducción de ATP, esta falta de ATP va a impactar de forma negativa el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que como ya sabemos va a ser una enzima responsable va a ser una enzima responsable de mantener el gradiente iónico de la neurona, ya que es la encargada de sacar sodio y meter potasio. Entonces, con un menor ATP, la bomba va a funcionar de forma mal, va a funcionar de forma negativa y entonces la membrana neuronal va a permanecer más tiempo despolarizada, facilitando de esta forma un ingreso adicional de calcio y perpetuando con el círculo vicioso de excitotoxicidad. Además, también podemos ver que va a haber una generación de especies reactivas de oxígeno. Este daño mitocondrial va a favorecer, como ya vimos, la sobreproducción de los ROS. Entonces, estas ROS, ¿qué es lo que van a hacer? Van a atacar lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y de esta forma van a incrementar la lesión celular, amplificando la señal proapoptótica. ¿Y qué quiere decir eso de que activan las señales proapoptóticas? Bien, las vías proapoptóticas van a activarse, ya que tanto el exceso de calcio como el daño mitocondrial y la acumulación de radicales libres van a activar cascadas de apoptosis, como por ejemplo las cascadas de las caspasas. Las neuronas pueden morir entonces tanto por apoptosis o por necrosis, dependiendo de la magnitud y la velocidad. Entonces, ¿qué efecto va a tener en la epilepsia? Bien, como va a haber una muerte neuronal y va a haber una liberación de factores proinflamatorios, estos pueden alterar la conectividad entre las neuronas y la glía. Entonces, si se produce una reorganización sináptica no correcta, entonces lo que va a suceder es que pueden ocurrir unas conexiones, unas reorganizaciones sinápticas que puedan contribuir a la hiperexcitabilidad y por ende a las crisis epilépticas, desencadenando y favoreciendo aún más la epilepsia. Bien, con esto ya podríamos entender bien ya los procesos encontrados, los procesos biomoleculares que vamos a encontrar en la epilepsia. Y pasamos a las manifestaciones clínicas. Bien, a ver, en cada una de las fases que ocurren durante las crisis de la epilepsia van a tener diferentes características específicas que nos van a ayudar a entender mejor la fisiopatología de la epilepsia. Empezando por la fase predictal. Esta fase predictal va a ser el periodo previo al inicio de la crisis, es decir, donde el paciente experimenta las sensaciones anómalas. Estas manifestaciones pueden presentarse tanto de tipo sensorial, emocional o visceral, lo que se conoce como un aura epiléptica. Respecto a los fenómenos de tipo sensorial, vamos a encontrar que puede haber una percepción de olores o sabores extraños. Respecto a los fenómenos emocionales, podemos encontrar sentimientos repentinos de miedo, de euforia o hasta de déjà vu. Y también respecto a los fenómenos tipo viscerales, podemos encontrar que la persona puede presentar sensaciones en el estómago, como por ejemplo náuseas. En cuanto a la fase ictal, es decir, la fase en la cual ocurre la crisis epiléptica,
Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de crisis que tenga. En el caso de las crisis focales, estas van a caracterizarse por síntomas motores, como por ejemplo movimientos involuntarios de una parte del cuerpo. También sensoriales, como parestesias o alucinaciones. O también podemos encontrar características, manifestaciones autonómicas, como cambios en la frecuencia cardíaca, en la sudoración y en la frecuencia respiratoria. En cuanto a las crisis tónico-clónicas, lo que va a suceder es que se van a dividir en dos fases como su propio nombre lo dice. En cuanto a la fase tónica, lo que va a suceder va a ser una rigidez muscular intensa debido a una contracción prolongada. Mientras que la fase clónica, esta va a continuar con movimientos rítmicos de sacudidas musculares. En cuanto a las crisis de ausencia, lo que va a suceder es que estas van a ser caracterizadas por breves episodios de desconexión del entorno, sin movimientos tónicos o clónicos marcados. Ahora, finalmente, en cuanto a la fase post-itcal, es decir, la fase en la cual el paciente ya se recupera después del periodo de la crisis de epilepsia, lo que va a suceder es que vamos a encontrar manifestaciones como, por ejemplo, la confusión, en el cual el paciente puede estar desorientado tanto en el tiempo y el espacio. También podemos encontrar somnolencia, en la cual el paciente estará en un estado de sueño profundo. También tenemos a un estado de fatiga extrema, también una amnesia post-ictal, la cual va a ser la dificultad de poder recordar lo sucedido durante la crisis. Es decir, el paciente no va a poder recordar qué es lo que ha pasado al momento en el que ha tenido esa crisis. Por otro lado, fuera de las manifestaciones que podemos encontrar durante las crisis, también podemos encontrar alteraciones del sistema autónomo y neurológicas. Bien, en cuanto a las crisis epilépticas, ya sabemos que pueden afectar al sistema nervioso autónomo, causando sintomatología como por ejemplo taquicardia, en la cual vamos a encontrar una aceleración temporal del ritmo cardíaco, o también podemos encontrarnos con una asistolia ictal. ¿Qué es lo que va a suceder en esta asistolia ictal? Bien, va a haber una detención temporal del ritmo cardíaco. También podemos encontrar fluctuaciones en la presión arterial. Esto quiere decir que va a haber un cambio repentino de la presión sanguínea, lo cual también puede estar de la mano con las manifestaciones cardíacas que mencionamos. Y finalmente también podemos encontrarnos con apnea o dificultad respiratoria, ya ¿en qué va a consistir? Bien, va a consistir en un cese momentáneo de la respiración, la cual se da principalmente en crisis tipo tónico-clónicas. Ahora, en cuanto a los trastornos del sueño y la calidad del sueño, las crisis epilépticas también tienen un efecto en el sueño y en la calidad de este. Como por ejemplo, podemos mencionar que puede existir un aumento del sueño ligero, es decir, que va a haber una menor cantidad de sueño profundo, lo cual también afecta a su recuperación cerebral. También podemos encontrar una disminución en las fases de sueño profundo y REM, como ya mencionamos, en las cuales puede haber una menor regeneración neuronal y puede generar incluso problemas de memoria. Y finalmente tenemos a la fatiga crónica, en la cual va a haber una sensación constante de cansancio y esto debido a una interrupción del ciclo circadiano normal, ya que todas estas alteraciones van a contribuir a que la persona no pueda recuperarse de forma óptima y se sienta mucho más cansada. Bien, ahora, en cuanto a las manifestaciones, bien, cada región del cerebro va a tener funciones específicas. Entonces, si la epilepsia se da en un diferente lóbulo, por ende va a tener diferentes síntomas. Entonces, comprender estas diferencias va a ser clave para que se pueda dar un correcto diagnóstico y también tratamiento adecuado. Así que vamos a mencionar en qué tipo de manifestaciones vamos a encontrar dependiendo del lóbulo. Bien, empezando por la epilepsia del lóbulo frontal.
Como sabemos, el lóbulo frontal va a ser el responsable de la planificación, el control de impulsos, la memoria y la regulación emocional. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando la epilepsia afecta esta zona? Bien, podemos observar en distintas sintomatología, como por ejemplo las déficits en la planificación y en la resolución de problemas, así como también la dificultad de controlar impulsos, de organizar ideas, de tomar decisiones. También encontramos alteraciones motoras en las cuales se van a producir movimientos involuntarios o posturas anormales. También vamos a encontrar déficits en la memoria de trabajo y en la regulación emocional, lo cual va a, en otras palabras, quiere decir que el paciente va a tener una dificultad para poder recordar la información a corto plazo y también va a poder padecer de cambios emocionales abruptos. Pasando al lóbulo parietal, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, este lóbulo está relacionado principalmente con la integración sensorial y la percepción espacial. Entonces, si este lóbulo se ve afectado, ¿qué efectos va a tener? Bien, en primer lugar, podemos mencionar que vamos a encontrar déficit en la integración sensorial. Es decir, que el paciente puede sentir sensaciones, valga la redundancia, anormales, o puede percibir incorrectamente el tacto o la temperatura. Es decir, que se puede ver que va a haber una alteración en general a nivel de los sentidos. También podemos mencionar que el paciente puede presentar una dificultad en la identificación de objetos denominada agnosia táctil, en la cual no va a poder reconocer los objetos mediante el tacto cuando tenga los ojos cerrados. Y finalmente podemos encontrar también problemas en el cálculo matemático y en la orientación espacial, ya que esta epilepsia va a generar que haya una dificultad para hacer operaciones numéricas o también de ubicarse en el espacio. Ahora, la epilepsia en el lóbulo temporal también va a tener una diversa sintomatología. ¿De qué se va a encargar este lóbulo temporal? Bien, este es crucial para la memoria, el lenguaje y el procesamiento de emociones. Cabe destacar que el lóbulo temporal estadísticamente es el lóbulo en el que ocurren más epilepsias. Entonces, ¿qué síntomas van a incluir? Bien, vamos a encontrar trastornos en la memoria episódica y verbal. ¿Qué quiere decir? Que va a haber, la persona va a olvidarse de cosas frecuentemente o también, va, o también puede presentar una dificultad para recordar palabras. También tenemos dificultades en la comprensión del lenguaje en caso del hemisferio izquierdo. Y finalmente tenemos la presencia de auras epilépticas, es decir, estas sensaciones de déjà vu, de miedo intenso o también de alucinaciones tanto auditivas como olfativas. Y para concluir tenemos al lóbulo occipital. Este lóbulo occipital se encarga principalmente del procesamiento visual. Entonces, ¿qué sintomatología podemos encontrar? Vamos a encontrar alteraciones visuales, eh, como por ejemplo a los fosfenos, los cuales van a hacer destellos de luz, o también podemos encontrar escotomas. ¿Qué son las escotomas? Van a ser zonas en las cuales la visión se va a ver bloqueada. También vamos a encontrar problemas en la coordinación ojo-mano y en la percepción del movimiento. Es decir, que la persona va a tener una dificultad para poder seguir objetos que se encuentren en movimiento. Y para concluir, tenemos a déficit en la memoria visual y en la atención a estímulos visuales, ya que el paciente no va a poder recordar de forma óptima imágenes o incluso identificar rostros. Bien,
Ahora, vamos a tocar un punto muy importante, el cual va a abarcar a las diferentes variaciones que podemos encontrar a nivel respiratorio y a nivel cardíaco durante una crisis epiléptica. Bien, en esta imagen podemos visualizar el porcentaje de saturación de oxígeno junto con el porcentaje de CO2. Entonces, como podemos ver en una crisis epiléptica, en cuanto a una convulsión que se va a recuperar, lo que va a suceder es que en la crisis epiléptica la saturación de oxígeno va a disminuir. Sin embargo, lo que va a suceder como forma de compensación es que el ritmo cardíaco se va a elevar para que de esta forma nuevamente se pueda recuperar de dicha apnea. Sin embargo, en el caso de una convulsión terminal, lo cual nos lleva al término SUDEP, que como se mencionó en la epidemiología, es la muerte súbita inesperada en casos de epilepsia. Cuando nos encontramos con una convulsión terminal, lo que va a suceder es que esta apnea no va a poder recuperarse, es decir, la saturación del oxígeno no va a poder elevarse nuevamente después de esta crisis convulsiva, sino que el corazón ya no va a poder generar una arritmia cardíaca para que de esta forma pueda elevarse el ritmo y pueda haber una recuperación, sino va a sufrir de una bradicardia, la cual no va a recuperarse y va a terminar desencadenando que de igual forma la apnea continúe, lo cual llega a tener como producto, se podría decir, a la muerte del paciente. Esto va de la mano, ya que esto va de la mano con la respuesta ventilatoria que pueda tener el paciente. En los casos de un paciente sano, lo que va a suceder es que, de una persona sana, disculpe, lo que va a suceder es que la respuesta ventilatoria ante un incremento de CO2 va a ser rápida. En cuanto a una epilepsia, obviamente va a ser menor. Sin embargo, en el caso de una persona que es epiléptica y que además se le suman factores de riesgo que puedan alterar tanto la genética, que sufra de epileptogénesis, que no haya una recuperación posictal, problemas para dormir, alteraciones en el sueño, todo esto suma a una mayor respuesta a nivel ventilatoria y por ende incrementa el riesgo de que la persona pueda sufrir de la denominada muerte súbita inesperada en la epilepsia, SUDEP. Bien, y con eso ya concluimos con las manifestaciones y con las complicaciones que podemos encontrar en eso. Ahora, en cuanto al diagnóstico, bien. En primer lugar, vamos a hablar sobre las técnicas convencionales de diagnóstico. Cabe destacar que el diagnóstico debe ser preciso, ya que esto es fundamental para que se pueda identificar el tipo de epilepsia y que de esta forma se pueda establecer de igual forma un tratamiento mucho más adecuado. En primer lugar, vamos a tener al electroencefalograma. Este electroencefalograma lo que va a hacer es que va a detectar variaciones en la actividad eléctrica mediante electrodos. Electrodos que van a estar ubicados, van a colocarse en el cuero cabelludo. Esto va a ser útil para poder identificar unos patrones anormales de actividad cerebral como las descargas epilépticas. Además, tiene la facilidad de que puede realizarse tanto en estado de vigilia, de sueño, o también con técnicas de activación como hiperventilación y estímulos luminosos intermitentes. Otra técnica de diagnóstico que encontramos también es la tomografía computarizada. Esta técnica de diagnóstico lo que va a utilizar va a ser de rayos X para que de esta forma pueda visualizar anormalidades estructurales como tumores, hemorragias o malformaciones cerebrales. Es una técnica bastante buena ya que también va a contribuir a una mayor detección de las crisis epilépticas, además de ser también una prueba bastante rápida y accesible, especialmente en situaciones de emergencia.
También podemos ver a las resonancias magnéticas. ¿En qué va a consistir? Bien, va a ser en general, la resonancia magnética va a ser la técnica preferida para detectar anomalías estructurales con mucho más detalle. Esta va a permitir que se pueda visualizar lesiones cerebrales sutiles que podrían estar asociadas con la epilepsia, como por ejemplo la esclerosis hipocampal. Por otro lado, también tenemos a la tomografía por emisión de positrones. ¿Qué es lo que va a detectar? Bien, va a poder detectar el metabolismo cerebral usando un radiofármaco. Esto va a ayudar a localizar los focos epileptogénicos, los focos que van a ser el punto de inicio de la crisis epiléptica. Ya van a ayudar justamente a localizar estos focos mediante la identificación de áreas con un hipometabolismo durante o entre las convulsiones. Es decir, que este tipo de técnica lo que va a permitir es que si encuentran un tipo de alteración a nivel metabólico en una parte del cerebro, se va a poder identificar el foco epileptogénico, siendo una técnica de bastante apoyo. Y finalmente tenemos a la tomografía por emisión de fotón único, que lo que va a permitir va a ser evaluar la perfusión cerebral y detectar zonas con hiper o hipoperfusión. Esto va a ser justamente bastante útil en cuando se va a realizar en la fase ictal, ya que esto va a permitir que se pueda identificar de una mejor forma el foco epiléptico. Bien, ahora, en cuanto a las técnicas de diagnóstico avanzadas. Bien, estas técnicas van a permitir que se pueda detectar alteraciones cerebrales con una mayor precisión y se pueda complementar con estudios convencionales. Vamos a empezar con los avances en PET y los nuevos radiotrazadores. Entonces, la tomografía de PET, que significa la tomografía por emisión de positrones, esta ha evolucionado con el uso de nuevos radiotrazadores, que puede permitir que se pueda analizar procesos específicos en el caso de un cerebro epiléptico. En primer lugar, tenemos al TSPO-PET, el cual va a permitir que se detecten procesos neuroinflamatorios relacionados con la epilepsia, lo que ayuda a entender mucho mejor su fisiopatología. También tenemos al flumacenil PET, el cual se va a enfocar justamente en la detección de los receptores GABA-A, los cuales son fundamentales en la regulación de la actividad neuronal, como hemos visto. Y también podemos encontrar a otros trazadores, ya que prácticamente lo que van a hacer va a ser evaluar el estado neuromodulador de las áreas epileptogénicas, lo cual va a permitir que se pueda que se puedan localizar las regiones involucradas en la crisis. Ahora, con otras técnicas tenemos a las imágenes de alta resolución y las técnicas complementarias. En primer lugar, tenemos a la resonancia magnética de alta resolución. Esta va a permitir que se detecten lesiones estructurales sutiles, como por ejemplo displasias corticales o también microanomalías. En cuanto a las imágenes por tensor de difusión, esta va a ser utilizado para realizar una tractografía. Es una tractografía cerebral, es decir, que se va a seguir el tracto de los impulsos a nivel cerebral y también para detectar anormalidades en las conexiones neuronales que podrían estar relacionadas con la epilepsia. Por otro lado, tenemos a la espectroscopía de resonancia magnética, la cual se va a encargar de analizar los cambios bioquímicos en el tejido cerebral, permitiendo de esta forma delimitar áreas afectadas. Y finalmente tenemos a la magnetoencefalografía. Esta va a permitir que se registre la actividad magnética en el cerebro con mucha más precisión, ayudando de esta forma a localizar los focos epilépticos y complementando al encefalograma convencional.
Ahora, conociendo todas estas técnicas de diagnóstico, podemos continuar con el tratamiento. Bien, vamos a empezar enfocándonos en el tratamiento farmacológico. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, es importante identificar qué mecanismos de acción deben tener estos fármacos antipilépticos. Es importante que conozcamos que los fármacos antipilépticos se van a clasificar en dos tipos, en los que van a encargarse de una inhibición de la excitación neuronal. De esta forma, van a encargarse de reducir tanto la liberación de glutamato, bloqueando otros tipos de receptores, con el fin de que esta excitación neuronal que está tan alta pueda ser reducida. Y por otro lado, tenemos al grupo que se encarga de aumentar la inhibición, ya sea potenciando el sistema GABAérgico o abriendo canales que vamos a explicar con mucho más detalle en unos minutos. Entonces, al aumentar esta inhibición neuronal, lo que va a suceder es que se va a contrarrestar este efecto excitatorio excesivo, por lo cual estos fármacos, dependiendo del tipo de paciente y tipo de epilepsia que podamos encontrar, van a van a cumplir con una función óptima para poder tratar a la epilepsia. Entonces, vamos a empezar por los fármacos que se encargan de la inhibición de la excitación neuronal. En primer lugar, vamos a tener a los fármacos bloqueadores de los canales de sodio. A ver, a los fármacos, bueno, sí, lo pondré, ya. A los fármacos encargados de bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Como ejemplos, tenemos a la fenitoína, a la carbamazepina, a la oxarcabazepina, a la lamotrigina, la cosamina y también la sonizamida. Bien, ¿qué mecanismo van a tener estos fármacos? Estos fármacos van a encargarse de evitar la propagación del potencial de acción al bloquear los canales de sodio, ya que si se bloquean estos canales de sodio, entonces no va a poder ingresar a la neurona, de esta forma reduciendo la despolarización neuronal que desencadenaría el potencial de acción excitatorio. Entonces, otro tipo de fármacos que podemos encontrar son los moduladores de la proteína vesicular sináptica 2A, como por ejemplo al levetiracetam y al brivaracetam. A ver, ¿qué mecanismo van a tener estos fármacos? Van a encargarse de inhibir la liberación del glutamato al actuar sobre esta proteína, reduciendo de esta forma la excitabilidad neuronal. Por otro lado, tenemos a los fármacos encargados de bloquear los canales tipo T de calcio, como por ejemplo la etoxucimida. La etoxucimida va a tener el mecanismo de inhibir estos canales de calcio en las neuronas en el tálamo, específicamente en el tálamo, previniendo de esta forma las crisis de ausencia. Ahora, los fármacos antagonistas de los receptores es decir, que van a bloquear tanto AMPA como EMDA, lo que va a suceder es que van a reducir la acción de glutamato en sus receptores posinápticos y por ende van a disminuir la excitación. ¿Y qué fármacos vamos a encontrar? Vamos a encontrar al perampanel y al topiramato, el cual va a encargarse de bloquear al receptor tipo AMPA, y también vamos a tener al felbamato y al valproato, que van a encargarse de bloquear el receptor tipo EMPA. También, finalmente, vamos a encontrar a los moduladores de los canales de potasio, como por ejemplo la retigamina. ¿Esto qué efecto va a tener este fármaco? Bien, va a encargarse de activar los canales de potasio para que de esta forma haya una mayor estabilidad de la membrana neuronal y haya una disminución de la excitabilidad.
ya que si se abren dichos canales de potasio, entonces el potasio va a poder salir de la neurona posináptica y entonces va a contribuir a una hiperrepolarización. Bien, ahora vamos a pasar a los fármacos que van a encargarse de aumentar la inhibición neuronal, es decir, que van a potenciar GABA. Bien, estos fármacos van a potenciar tanto la acción del neurotransmisor GABA, un neurotransmisor inhibitorio, como sabemos, aumentando la entrada de cloro y reduciendo la excitabilidad. Vamos a encontrar fármacos como, por ejemplo, los potenciadores de receptor GABA. Estos fármacos van a ser divididos en benzodiazepinas, como el diazepam, el clonazepam, también como barbitúricos, en los cuales vamos a encontrar al fenobarbital, también vamos a encontrar al topiramato y al estiripentol. Y bueno, como ya mencionamos, el efecto que van a tener va a ser de aperturar estos canales de cloro activados por GABA para que de esta forma se prolongue su efecto inhibidor, ya que al abrirse estos canales y al ingresar el cloro, entonces se contribuye a una hiperrepolarización. Entonces, otro tipo de fármacos que encontramos son los fármacos que van a modular los canales de calcio dependientes de voltaje. En este caso, estos van a ser encargados de bloquear la entrada de calcio, que como ya sabemos, el calcio tiene un papel al momento de la liberación del neurotransmisor. Entonces, si se bloquean estos canales de entrada de calcio, ya no va a poder contribuir a que haya una mayor liberación de glutamato. Entre estos fármacos vamos a encontrar a la gabapentina y a la pregabalina. Ahora, también vamos a encontrar fármacos que van a tener la función de inhibir la recaptación de GABA, como por ejemplo la tiagabina. ¿Qué es lo que va a suceder? Este fármaco va a encargarse de inhibir el transportador GAT1, evitando que de esta forma GABA pueda ser recaptado y degradado, lo que prolonga su acción inhibitoria, ya que si este neurotransmisor GABA no es recaptado, entonces va a permanecer por más tiempo en la hendidura sináptica y va a poder ser captado para poder prolongar su acción inhibitoria. También podemos encontrar fármacos inhibidores del metabolismo de GABA, como por ejemplo la vigabatrina. ¿Qué es lo que va a suceder? La vigabatrina va a estar encargada de bloquear la enzima GABA transaminasa, es decir, GABA transaminasa. Lo que- y al bloquear esta enzima, lo que va a suceder es que va a aumentar los niveles de GABA en la sinapsis, ya que esta enzima no va a poder degradar a GABA y GABA va a poder permanecer por más tiempo en la hendidura sináptica y cumpliendo con su función. Y finalmente vamos a encontrarnos con fármacos con múltiples mecanismos, como ya vimos, el cual es el valproato. El valproato va a tener una función tanto inhibiendo a la GABA transaminasa, GABA-T, también va a bloquear a los canales de sodio y también va a cumplir una función al modular los receptores EMTA. Entonces, con esto ya podemos entender a los fármacos que contribuyen al tratamiento de la epilepsia. Ahora vamos a pasar con tratamientos, otro tipo de tratamientos, fuera de los farmacológicos. En primer lugar, tenemos a la cirugía para la epilepsia refractaria. Bien, la epilepsia refractaria quiere decir que va a ser una epilepsia para aquellos que no responden adecuadamente a los medicamentos, es decir, otro nombre para una epilepsia farmacoresistente. Entonces, ¿qué opciones de cirugía tienen en dichos pacientes que presentan en esta epilepsia refractaria? Bien, lo que en primer lugar vamos a tener a la lobectomía temporal. Esta va a consistir con la eliminación del foco epiléptico en el lóbulo temporal.
Este procedimiento es altamente efectivo y es especialmente en pacientes con epilepsias en el lóbulo temporal mesial, la cual es bastante común. Y de esta forma se permite reducir o eliminar las crisis epilépticas y mejorar de esta forma la calidad de vida. Por otro lado, tenemos a la callosotomía. ¿En qué va a consistir? Bien, usualmente es realizada cuando las crisis epilépticas se propagan entre los hemisferios cerebrales. Esta intervención quirúrgica va a consistir en en la sección del cuerpo calloso, que va a ser la estructura justamente que va a encargarse de unir a ambos hemisferios. Esta callostomía es útil, es bastante útil en epilepsias con crisis generalizadas atónicas, ya que de esta forma pueden reducir su propagación. En cuanto a la estimulación cerebral profunda, esta va a consistir en una implantación de electrodos en las estructuras cerebrales específicas para que de esta forma se pueda dar la modulación de los circuitos cerebrales y que se pueda reducir y controlar de mejor forma la actividad neuronal. Esto tiene como objetivo el disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis epilépticas y se utiliza principalmente en pacientes con epilepsia resistente que no son candidatos a una cirugía resectiva. En cuanto a la última cirugía que podemos encontrar es la que abarca la estimulación del nervio vago. ¿En qué consiste esta intervención quirúrgica? Va a consistir en que se va a colocar un dispositivo que va a emitir impulsos eléctricos al nervio vago, el cual se va a conectar, en la cual va a conectar el cerebro con diferentes órganos. Entonces, esta estimulación va a ayudar a modular la actividad de neurotransmisores y a reducir la actividad epiléptica. Cabe destacar que esta es una opción en casos de epilepsia refractaria óptima cuando una cirugía no es viable. Bien. Entonces, además de estas opciones quirúrgicas, también van a existir otros tratamientos emergentes que van a buscar controlar la epilepsia desde otro tipo de enfoques. Empezando por las terapias alternativas y emergentes. Bien, estos tratamientos lo que van a buscar es mejorar el control de las crisis epilépticas, modulando diferentes procesos fisiológicos que abarcan tanto desde la alimentación hasta la genética. Empezando por la dieta cetogénica y sus variantes. Bien, esta va a consistir en inducir un estado de cetosis, en donde el cerebro va a utilizar cuerpos cetónicos en lugar de la glucosa como fuente de energía. Este cambio lo que va a generar es que va a mejorar el metabolismo cerebral y va a aumentar la actividad del neurotransmisor GABA, que tiene un efecto inhibidor en el cerebro, como ya sabemos, y es especialmente útil en caso de epilepsias refractarias en niños. Otro tipo de alternativa que tenemos es la estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es lo que va a suceder? Se van a aplicar pulsos magnéticos sobre el cuero cabelludo para modular de esta forma la actividad de las neuronas. También puede reducir la frecuencia de las crisis epilépticas al modificar la excitabilidad neuronal y es una técnica no invasiva en la evaluación y en la fase experimental. En cuanto a la neuroregeneración con terapia génica, esta va a tener como objetivo el corregir alteraciones genéticas en la epilepsia mediante la modificación de la expresión de ciertos genes. Esta va a ayudar a restaurar el equilibrio necesario entre la excitación y la inhibición neuronal, y es considerada una de las terapias más prometedoras en la investigación. Y finalmente tenemos a la modulación del microbioma intestinal. Bien, investigaciones recientes han encontrado que hay una conexión importante entre el intestino y el cerebro, y al modificar la flora intestinal se puede reducir la inflamación neuronal y por ende mejorar la actividad cerebral, ya que como vimos la neuroinflamación es
abarca una serie de procesos biomoleculares que contribuyen a una secuencia continua de crisis epilépticas. Además, también se está estudiando como una terapia complementaria para la epilepsia, por lo cual ya se están realizando mayores estudios, mayores pruebas que confirman los efectos positivos existentes en estas terapias. Y bien, con esto terminaríamos con la exposición y empezaríamos con las preguntas. Bien, ahora, se nos menciona que como primera pregunta tenemos a ¿cuál de las siguientes alternativas es el mecanismo de acción principal de la lamotrigina en el tratamiento de la epilepsia? Bien, este va a ser un fármaco que ya hemos visto, como podemos ver, y va a encargarse justamente de bloquear estos canales de sodio para que no pueda, para de esta forma reducir la despolarización a nivel neuronal. Entonces, nuestras alternativas nos dicen bloqueo de los canales de calcio tipo T, no. Inhibición del transportador GAT1, no. Bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje, sí. Potenciación de la actividad GABAérgica, no. Y bloqueo de los receptores AMPA, tampoco. Entonces, concluimos con que nuestra respuesta es la alternativa C. Bien, ahora, acá tenemos un caso clínico que nos menciona que un paciente de 25 años con diagnóstico de epilepsia refractaria al tratamiento médico es evaluado para cirugía. La resonancia magnética revela una esclerosis mesial temporal en el hipocampo derecho. ¿Cuál es la opción terapéutica más adecuada en este caso? Bien, como alternativas tenemos una estimulación del nervio vago, una dieta cetogénica, una lobectomía temporal anterior derecha y la administración de fenitoína a la dosis máxima tolerada. Bien, nuestra respuesta va a ser la lobectomía temporal anterior derecha. ¿Esto por qué? Porque justamente la esclerosis mesial va a ser una de las causas más comunes en la epilepsia refractaria en adultos y va a responder favorablemente a la lobectomía temporal anterior, ya que ha demostrado unas tasas de curación bastante altas y superiores al tratamiento. Las otras alternativas nos mencionan que la estimulación del nervio vago, nos mencionan alternativas como estimulación del nervio vago y la dieta cetogénica, que en sí son opciones paliativas en pacientes no candidatos a cirugías resectivas. Sin embargo, el caso clínico nos menciona que sí es evaluado para una cirugía. Entonces, descartaríamos estas opciones y también se nos menciona como la alternativa de la administración de fenitoína dosis máxima tolerada y en este caso no sería la alternativa ya que sabemos que el caso clínico nos menciona una epilepsia refractaria, es decir, que el paciente no responde a fármacos, por lo cual un incremento de fármacos en sí no tendría un efecto eficaz en este caso. Y finalmente tenemos a esta última pregunta que nos menciona, en la fisiopatología de la epilepsia, la excitabilidad neuronal aumentada se asocia con alteraciones en los canales iónicos. Sí. ¿Cuál de las siguientes modificaciones en la dinámica de los iones es un mecanismo clave para la generación de crisis epilépticas? Bien, a ver, vamos a empezar. Em, en primer lugar, la hiperexcitabilidad neuronal en la epilepsia se debe justamente a la despolarización excesiva de las neuronas, lo cual va a facilitar la generación y la propagación de potenciales de acción. Esto ocurre justamente por un aumento en el influjo de sodio a través de los canales de un flujo de sodio a través de los canales de sodio dependientes de voltaje y una disminución del flujo de potasio en la membrana neuronal. Bien, ya que de esta forma, como sabemos, si incrementa el flujo de sodio, entonces el sodio va a poder ingresar a la neurona, de esta forma contribuyendo a la despolarización, mientras que a su vez si se reduce el flujo de potasio, entonces no va a salir mucho potasio y si no sale mucho potasio y se queda dentro de las, de la neurona, entonces también va a contribuir a una mayor despolarización. Entonces tenemos que
tenemos que, en primer lugar, la respuesta A va a ser una respuesta incorrecta, ya que la activación de los canales de potasio en general va a favorecer más bien una repolarización y va a estabilizar a la membrana, ya que si se abren estos canales de potasio, entonces va a salir más potasio, y si sale más potasio, entonces se va a tratar de una hiperrepolarización que no va a contribuir a la despolarización necesaria que contribuye a la epilepsia. Por otro lado, también tenemos a la opción B, que nos menciona una inhibición en el influjo de calcio a través de los canales tipo T en neuronas talámicas. Esto no, debido a que esto se va a encontrar principalmente en casos de crisis de ausencia. Y finalmente también tenemos que la alternativa D es errónea, ya que nos menciona que va a haber una inhibición del flujo. Esto debido a que una inhibición del influjo de cloro a través de los receptores GABA A va a reducir la inhibición, pero no va a causar una hiperpolarización, sino más bien va a causar una despolarización, ya que si los receptores en GABA A disminuye el cloro, como ya sabemos, el cloro, al tener la carga negativa y al ingresar a la célula, lo que va a causar va a ser eh, una despolarización. O sea, va a causar una hiperpolarización. Sin embargo, si sí, va a causar una hiperpolarización. Sin embargo, si disminuye este flujo de cloro, entonces ya no va a entrar mucho cloro y entonces ya no va a contribuir a la hiperpolarización, sino más bien va a contribuir a la despolarización. Entonces también descartamos esta alternativa y con esto ya quedarían explicadas todas las preguntas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta exposición acerca de la epilepsia.